ha llegado el momento cumbre en este programa Visión Global. Es el momento de la entrevista. Nuestro invitado de hoy nació el 14 de agosto de 1975 en la ciudad de Santo Domingo. Es egresado cum laude de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad INTET en el año 1995. Graduado de Maestría en Desarrollo y Planificación de Proyectos de la Universidad de Bradford, Inglaterra, en el año 2000. Con una especialidad en Estrategia de Mercado Eléctricos e Investigación de Servicios Públicos de la Universidad del Estado de la Florida, Estados Unidos, en el año 2002. En el año 2004 fue designado consultor de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ en el proyecto de energía renovable para las Américas. En el año 2006 fungió de director ejecutivo del foro INTET, ANGE, Centro Montalvo para la solución de la problemática eléctrica en la República Dominicana. Además, diplomado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2009. Es el presidente de la iniciativa política País Posible, que aspira para el año 2020 a ser el presidente de la República Dominicana. Con ustedes, señores, el ingeniero Milton Teófilo Morrison Ramírez. Bueno. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muy buenas. De verdad que para mí, don Máximo, don César, es un placer estar aquí en este programa. Gracias, ingeniero. Bueno, realmente el placer y la distinción es para Visión Global y para cada uno de nosotros, para el doctor Castillo, para un servidor y para el doctor Johnny Carpio, que está preparándose para lo que viene después que conversemos con usted. Excelente. País Posible. Yo quisiera que usted le dijera al país qué es País Posible y qué busca País Posible que pudiese favorecer al país. Sí, mire, es sencillo. Nosotros, País Posible, lo denominamos como un sentimiento nacional. Todos los dominicanos quieren vivir en un país posible donde puedan caminar seguro, donde puedan tener oportunidades, donde realmente puedan sentir que son dominicanos, que pueden vivir en un país donde sus problemas individuales y colectivos están resueltos. Nosotros desde hace 2 años estamos recorriendo el país, estructurando una organización política que se llama así País Posible, para renovar las esperanzas de los dominicanos y que en el año 2020 la República Dominicana tenga una opción diferente donde pueda llevar liderazgos totalmente nuevos y diferentes que puedan conectar con ese pueblo que tanto ansía algo diferente a la política dominicana. Ingeniero, de usted alcanzar la presidencia de la República en el año 2020, ¿cuáles serían las primeras iniciativas que usted tomaría como presidente? Mire, lo primero que nosotros haríamos en términos concretos es darle respuesta a los problemas más acuciantes que tiene el país. Por ejemplo, nosotros tenemos que inmediatamente abocarnos a generar la mayor cantidad de empleos y oportunidades para jóvenes, adultos y demás. Nosotros tenemos que convertirnos en un país que atraiga una inversión extranjera importante. Tenemos que reducir el desempleo, tenemos que promover y dinamizar la economía interna. Por eso nosotros hemos estado hablando sobre nuestra visión a través de lo que se llama el patriotismo económico dominicano, que nosotros decimos que tenemos que apostar a dinamizar la industria en la República Dominicana para que se puedan vender no solo productos aquí, sino en el exterior. Eso es lo que genera una dinámica que crea empleo. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo, el tema de la delincuencia. La gente está atemorizada. Se ha salido de la mano toda la parte de la delincuencia y la criminalidad. Entonces, en primera instancia, poner en práctica nuestra propuesta que hace 9 meses le presentamos al país, que se llama Delincuencia Cero. 75 propuestas de cómo atacar la delincuencia de raíz y no solo de manera correctiva, sino preventiva, a través de 3 controles: el control social, el control patrimonial y el control fronterizo. Luego de esas 2 acciones de manera inmediata, ya lo que hay es que comenzar a trabajar para adecentar el aparato público, la institucionalidad. Necesitamos mayores transparencia porque la corrupción es pobreza, es delincuencia, es
falta de oportunidad. Esos serían los aspectos ¿Cómo primeros. se define, ingeniero, el control social? ¿Cómo participaría la sociedad en esa iniciativa de control de la criminalidad y de la delincuencia? Claro, mire, nosotros cuando hablamos del tema del control social, nosotros hemos determinado, porque esta propuesta Delincuencia Cero es resultado de investigaciones internacionales y nacionales que hicimos. Por ejemplo, el año pasado nos recibió en Buenos Aires, Argentina, el secretario de la Seguridad Ciudadana. Nos llevó a la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Tigre. Ahí nos mostraron un modelo de cómo reducir el tema de la delincuencia. Luego nos fuimos a Colombia, luego vinimos aquí. En términos del control social decimos lo siguiente, mire, la gente en los lugares y en los barrios más vulnerables, donde se germina gran parte de la delincuencia y la criminalidad, necesita oportunidades. Nosotros decimos que para que los dominicanos en esos espacios puedan cambiar su forma de ver las cosas, tenemos que lograr incentivos para que las industrias y las empresas se instalen en los barrios más vulnerables y le llevemos el empleo directo a la gente. Eso se hizo hace algunos años en Brasil. Lula, con el tema de la favela, logró algunos incentivos para que empresas e industrias se instalaran ahí, generaran mayores niveles de empleo, y eso ya de por sí le cambia la vida a la gente. Por ejemplo, nosotros estamos planteando hacer eso para conectar con esa teoría de las ventanas rotas, que de manera muy clara dice lo siguiente, que se aplicó en la ciudad de Nueva York. Mire, si usted llega a un sitio y se está comiendo un chicle, por ejemplo, y el piso está sucio y hay mucha basura, lo más probable es que cuando usted termine con el papel y el chicle, que usted lo tire en el piso. Pero si usted llega a un lugar donde el piso está cristalino y todo está limpio, lo más probable es que usted guarde el chicle y el papel en los bolsillos y no lo tire en el piso. Entonces, con la delincuencia ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que adecentar los focos donde se generan delincuencia. Lo segundo es llevar centros de salud mental. El pobre no tiene cómo pagar 2.000 ni 3.000 pesos por una consulta médica psiquiátrica ni de psicología. Entonces el Estado Dominicano debe proveer eso, porque cuando vemos las estadísticas de la delincuencia, hay mucho y de la criminalidad, hay mucho de homicidio por el tema de conflictos intrafamiliares e intrasociales. Entonces nosotros tenemos que llevarle a la gente asesoría para que pueda manejarse. El tercer elemento tiene que ver con la policía. Aparte del tema de subirle los salarios, mejorarle la condición a la policía, está el tema de que tenemos que dividir esa policía que tenemos y hacer una policía comunitaria ciudadana cercana a la gente, dividir por perímetros. Nosotros hemos determinado que si tomamos 500 habitantes y le asignamos 2 policías en las zonas más vulnerables, no en el país completo, en las zonas más vulnerables, esos policías, los habitantes tienen aunque su teléfono, su WhatsApp, tienen de manera directa cómo reportar algunas cosas y cómo el policía puede velar por su seguridad. Y luego otra parte de la policía, que es la investigativa, vincularla con la Procuraduría General de la República para que podamos tener un cuerpo mucho más eficiente. Y así hay muchísimas otras propuestas que si nos tomaría un programa entero nosotros poder citarle todo lo que planteamos. Pero hay algo, ingeniero, y es que yo lo he escuchado detenidamente y sí. Usted inició hablando de los proyectos que tiene, habló del desempleo y que van a accionar para que haya mayores oportunidades en términos de empleo. Pienso que precisamente en la juventud y en la población en sentido general, pero ¿qué acciones específicas haría País Posible a través de usted para que esos empleos y esas ideas que usted tiene se conviertan concretamente en realidad y que la población pueda beneficiarse de forma directa? Ahora mismo, perdóneme, debemos andar quizá por un 14% de desempleo, debe de rondar por ahí, pero además de eso, o sea, definir el concepto de delincuencia. A veces pensamos que delincuente solamente es el ratero que anda en la calle quitándole un celular a la gente. Hay otros niveles de delincuencia. En esos dos flancos, ¿cuál es su planteamiento concreto? Sí, mire, usted trata un punto importante. Cuando usted habla, porque yo me refería a la delincuencia del control social y esa delincuencia así común, la que se organiza y demás. Usted se refiere a una delincuencia de cuello blanco, una delincuencia quizá mucho más organizada. Por eso en la propuesta de Delincuencia Cero hay un control patrimonial a través del cual nosotros le damos seguimiento a eso, porque detrás de fortunas y enriquecimiento ilícito hay delincuencia y criminalidad.
Eso uno lo ve en los niveles más bajos, la persona del barrio que no trabaja, tiene la mejor ropa, los mejores carros, los mejores celulares, detrás de eso hay algo. Pero también uno lo ve en la clase media y la clase alta y también en la clase política, donde tú ves una cantidad de personas que no pueden justificar la fortuna que tienen, y por eso nosotros apelamos y planteamos que se debe aplicar el tema de la inversión del faldo de la prueba. Es decir, que cualquier funcionario, cualquier persona que se le note o tenga algún indicio de que se ha enriquecido de manera ilícita, no haya que prepararle un expediente completo para demostrarle que él incurrió en actos ilícitos, sino que sea esa persona que demuestre de dónde es su enriquecimiento. Al revés. Decir, al revés, claro. Si, por ejemplo, yo aparezco ahora que tengo un yate, un avión, 3 mansiones y tal y cuales cosas, y fui un funcionario público, a mí no hay que prepararme un expediente sobre eso. Lo que hay que pararme en el banquillo de los acusados y decir, Milton, presente y demuestre cómo usted consiguió esos bienes, y yo si no lo demuestro quedé inculpado. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Lo segundo, usted dijo, ¿cómo de manera concreta generar empleo? Mira, el 14% del empleo, el 60% responde a la juventud. Jóvenes entre 18 y 35 años que no tienen empleo. Nosotros tenemos una propuesta que hemos estudiado, que es la creación de zonas francas basada en robótica e inteligencia. Miren, ¿a qué nosotros nos referimos? Nosotros hemos tenido en los últimos años el desarrollo de una zona franca que ha sido en diversos aspectos, pero basada en la parte de la industria y la manufactura textil. Dominicanos pegando bolsillos, pegando botones, haciendo esto, ensamblando. Yo creo que el dominicano es algo más allá. Nosotros hemos determinado 5 regiones para construir parques de alta tecnología, aprovechando la experiencia de miles de jóvenes que han egresado de el ITLA y que tienen experiencia en el parque cibernético. Miren, sí, en ese parque cibernético están hasta haciendo iPhone. Los teléfonos iPhone celulares, ahí se hacen 30,000 iPhone de la versión 6, 7 y 8. Sí. Aquí en Dominicana lo hacen dominicanos. Nosotros... Eso lo interrumpo porque eso es lo que necesita el país. Ahí es que voy. Entonces nosotros hemos determinado esas 5 áreas para crear de alta tecnología, y en base a la experiencia que hemos tenido de manera muy particular, y de ahí es que viene la idea. Cuando yo estuve en la India hace como 3 años y pico, visité la ciudad de Bangalore, donde ahí pude percibir y contactar cómo la India se ha podido desarrollar apoyándose en el desarrollo de la industria del software y la alta tecnología. Yo quiero tener un Bangalore aquí en la República Dominicana. Claro. También lo vi en Shenzhen hace como 3 años en China, que también han apostado a la alta tecnología. Nosotros tenemos que meternos en la industria donde se generan en la sociedad del conocimiento y la información los grandes capitales del mundo, y tenemos la capacidad para hacerlo. Lo otro es, nosotros tenemos un proyecto de la industria pesquera para multiplicar eso. Nosotros también hemos determinado diversos lugares. Esto es un país rodeado de costa. Somos una isla. Una isla. Y la industria pesquera está en 0. Y nosotros lo hemos visto en 2 niveles. En sitios específicos, 10 puntos que hemos determinado para instalar estanques en tierra, pero también desarrollar en el entorno toda esa riqueza que tenemos. Pero de igual manera, nosotros podríamos mencionarle diversas cosas, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria del turismo. Nosotros tenemos que darle un giro. Solo hemos mirado hacia el este y miramos una vez hacia el norte, pero en el sur vive gente. Nosotros tenemos que trabajar un turismo inclusivo, ecológico. O sea que realmente nosotros decimos la creación de empleo, pero créanme que tenemos una serie de proyectos muy puntuales y concretos de cómo generar esos empleos. Nosotros, el país tiene un gran problema a nivel de la seguridad social y a nivel del sistema de salud. ¿Cuáles son los planteamientos de su proyecto de usted ganar la presidencia de la República para esos 2 sectores? Mire, la salud, nosotros somos uno de los países, como ustedes muy bien saben, que en términos del Producto Interno Bruto invierte, o sea, de la región más bajo presupuesto en salud. Nosotros estamos un poquito por debajo del 2%, cuando la media anda entre un 4.5%. Los hospitales, a pesar de que en los últimos tiempos se han estado haciendo reparaciones importantes, para mí es inconcebible, cuando estuve la semana pasada en Santiago, ver el Cabral Ibáez, que tiene muchísimos años, que se está por remodelándolo. También cuando uno va a María Trinidad Sánchez en el hospital de Nagua. Y así uno ve una serie de situaciones que uno se explica, pero ¿cómo es posible
que nosotros en términos de salud tengamos tantas dificultades. Entonces nosotros le damos una prioridad fundamental. Ahora, hay algo muy básico, que es una propuesta nuestra que tenemos desde hace tiempo. Nosotros no entendemos cómo, viviendo en la sociedad de la información y el conocimiento de la tecnología de información, usted vaya a un hospital o vaya a una clínica o lo atiendan en algún lugar y no haya una ficha donde usted no haya que hacerle otra vez un diagnóstico de algo. La gente gasta una cantidad de dinero yendo donde un médico, le hace un diagnóstico y después va donde el otro y el otro le manda a hacer lo mismo porque no tiene el registro del otro médico que fue. Entonces, ya la tecnología de información permite que se entrelacen ese tipo de informaciones, porque tenemos que apostar desde el país posible a una salud preventiva. Nosotros entendemos que la salud preventiva, es decir, crear una cultura del chequeo médico, porque la gente va al médico cuando ya está, que hay que casi operar. La parte curativa. Es la parte curativa. Entonces, ahí es donde se hace el mayor gasto. Entonces, nosotros vamos a practicar y sobre todo a vender la idea a los dominicanos que el menor costo de salud que podemos tener es cuando aplicamos un esquema de salud preventiva, no correctiva. Y esos son de los esquemas que hay que cambiar, pero obviamente tenemos que hacer que los hospitales sean espacios dignos para la gente ir, porque es cierto que ha habido algunos que han mejorado la fachada y eso, pero para la cantidad y la población que tenemos no se corresponden con los niveles de calidad que debe tener un ser humano. Otra inquietud, ingeniero, a nivel del estímulo para la inversión privada, Sí. que muchos países hacen una gran alianza a nivel del sector público y el sector privado. Claro. Y aquí, como sabemos que tenemos una tasa de desempleo tan alta, Sí. siempre entendemos que es muy necesaria la inversión privada que se estimule. Claro. En ese sentido, ¿qué planteamiento usted nos tiene? Ingeniero, pero si me perdona, sí. y el doctor Castillo, nuestro director nos está haciendo seña que debemos de cumplir con algunos compromisos comerciales, y cuando regresemos, entonces el ingeniero Morrison estará hablando sobre inversión privada. Siga con nosotros en Visión Global. En breve continúa Visión Global. Continuamos con Visión Global. Continuamos con... Reiterando nuestra inquietud con relación a la alianza necesaria entre el sector público y el sector privado como una forma de incrementar la cantidad de empleo posible en el país. ¿Qué tipo de propuesta o de iniciativa tiene país posible sobre ese aspecto? Mire, lo primero es que nosotros tenemos muy claro que la única manera, oigan lo que estoy diciendo, la única manera de poder generar todos los empleos y los espacios de oportunidades que necesita la población dominicana es a través de una alianza público-privada. El Estado dominicano, el gobierno, no tiene capacidad para ser el gran empleador. Nosotros creemos que el sector privado es el que hay que incentivar para que genere los espacios y los puestos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho del tema del primer empleo. Nosotros de manera muy clara tenemos la siguiente idea, que se ha debatido, pero nosotros la hemos pulido un poquito y en base a una experiencia personal que yo he tenido. Miren, nosotros necesitamos que la pasantía, que es el primer escalón para una persona ingresar al ambiente laboral, y que muchos jóvenes se gradúan en las universidades y terminan preguntándole cuál es tu experiencia y no tienen experiencia para darle el trabajo, debe hacerse un acuerdo entre el sector público y privado. ¿Para qué? Para legislar. La pasantía tiene que ser obligatoria, pero el empleador no puede tener un pasante que se convierta en una carga, en un pasivo laboral. Me explico, debe haber algún tipo de incentivo que usted como empresario, como comerciante o industrial, adquiera un porcentaje de jóvenes trabajando ahí, pero que haya un acuerdo que se sepa que durante ese periodo de la pasantía eso no puede convertirse en una carga para el empleador, porque es lo que esté propiciando el espacio para la experiencia por un periodo determinado para que luego de ahí se pueda desarrollar. Lo otro que nosotros decimos en cuanto a crear eso, nosotros tenemos que trabajar el tema
de las cargas impositivas. Mire, uno de los elementos que a veces más ahuyenta a la inversión privada para desarrollarse es el tema que tiene que ver con los impuestos sobre la renta de 20 y pico %, sí. Unos ITEVI, el tema del anticipo. Aquí vemos la experiencia de los Estados Unidos reciente que bajó la carga impositiva a los impuestos y aumentó las recaudaciones. Aquí hay unos niveles de informalidad muy grandes. Aquí el sector informal se mueve casi un 60%. Nosotros tenemos que llevar a toda esa gente y los negocios a la formalidad. ¿Cómo? Reduciendo los impuestos, ampliando la base para tener mayor recaudación. Entonces, hay una combinación de temas impositivos, pero debe quedar claro, miren, una visión moderna de una República Dominicana en la tercera década del siglo XXI, el sector privado, la pequeña, la mediana, la microempresa, todo eso, tienen que ser incentivados para que sean los grandes empleadores. Nosotros no podemos tener un gobierno dominicano y un Estado tan grande porque es infuncional. El gobierno y los estados no generan empleos productivos. Los empleos productivos los genera el sector privado. Entonces hay que cambiar esa visión de cómo se ha estado manejando la cosa actualmente. Ingeniero, escúcheme, y siguiendo con ese mismo tema, aquí hay pequeñas empresas que por la alta elevación de los impuestos han desaparecido. Totalmente. Principalmente empresas informales. Sí, es así. ¿Qué sugeriría usted al gobierno para evitar que empresas pequeñas que a veces tienen 5, 6, 7 y 10 empleados desaparezcan? Claro. Mire, lo primero es que hay que ver. El tema se le ha estado planteando desde hace tiempo, el tema del anticipo. Es una cosa que mata cualquier iniciativa, porque ya tú no has gateado bien y ya te están a ti acorralando. Ya tiene que avanzar. Y presionando, y ya tiene que salir corriendo, y tiene que pagar cosas proyectadas sobre la base de lo que tú todavía no generas. Es una cosa que afecta bastante. Nosotros tenemos que ir pensando en una amnistía fiscal para una serie de empresas que necesitan esa mano amiga del Estado Dominicano, porque vamos a ver lo siguiente. Ok, el Estado o el gobierno se nutre de los impuestos de esas empresas, pero si tú ahogas una empresa, un pequeño empresario, como usted muy bien dice, Johnny, usted está despidiendo 5 o 10 personas que representan una carga social más importante que fácilmente que lo que tú estás percibiendo como Estado. Entonces, yo preferiría darle un respiro a las empresas, aunque tenga unas recaudaciones un tanto menor, pero tengo gente empleada, gente que por lo menos está recibiendo un salario, que por lo menos come, que puede manejar las cosas básicas, y no un Estado que al final de cuentas tiene una voracidad fiscal y económica que si fuera para retribuírselo al ciudadano de una manera que uno se sienta bien, uno dice, bueno, está bien, apliquemos como los países escandinavos que tienen una presión fiscal de 40%, de 50%, pero aquí vivimos en un país donde la gente paga los impuestos, pero tú no sientes que te resuelven ni el problema de la educación porque tienes que pagar un colegio carísimo, que dicho sea de paso ya comienza el tema de los colegios. Si te vas a un hospital, entonces no tienes nada, tienes que irte a una clínica. Tienes que tener inversor en tu casa o planta por la energía eléctrica. Necesitas seguridad o pagar una licencia para un arma porque no te va a dejar, o contratar una seguridad privada. Entonces, al final de cuentas, hay que darle un respiro a las empresas, al pequeño, al mediano y al microempresario para que siga empleando. Por otro lado, ingeniero, una pregunta combinada por necesidad. Corrupción y deuda pública. Mire, usted ha traído ahí un tema preocupante y caliente. Yo le voy a decir lo siguiente. Preocupa los niveles de endeudamiento que tiene el país. Fíjese que hace 2 semanas se emitieron unos bonos por 1.300 millones de dólares. Si eso usted le suma en lo que va de año, ya son como 3.000 y pico de millones de dólares que se han emitido. Si usted le suma el tema del endeudamiento, de la deuda pública, nosotros vamos rumbo a los 40.000 millones. Cuando usted ve eso, en los últimos 6 años, en los últimos 6, 7 años, se ha, digamos, engrosado la tercera parte de esa deuda. Entonces, vamos en una espiral de endeudamiento que es muy preocupante. Eso presiona el presupuesto nacional porque cada vez aumentan la partida que hay que dejar de presupuesto para pago de intereses y amortización de esa deuda. Entonces, nosotros aquí como país, parece nos están llevando a una camisa de fuerza, en el sentido de que
vamos a explotar en algún momento. Miren los ejemplos de algunos países de economía y nosotros comenzamos a dar visos de preocupación en ese sentido. Entonces, hay que ver cómo se pasa en el Congreso una ley de transparencia fiscal, pero también del gasto público que se aplique, porque la gente necesita saber en qué nosotros estamos gastando toda esa deuda que todos nosotros contraemos, porque por mí están cogiendo muchísima deuda y yo no sé en qué están gastando ese dinero. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de la corrupción. Bueno, yo siempre he dicho, la corrupción es pobreza. La corrupción es desempleo, la corrupción es criminalidad, es delincuencia, es falta de oportunidades, falta de empleo. La corrupción es que la gente deje de comer en el día. Y ustedes dirán, ¿cómo eso? Claro, porque si los miles de millones que se ha llevado la corrupción en las uñas se hubiesen invertido para mejorar la seguridad ciudadana, tuviésemos mejor. Si se hubiese invertido para resolver el problema eléctrico, tuviésemos mejor. Para la educación, para la salud. Por eso nosotros recientemente, y con esto cierro la respuesta a la pregunta, fuimos a la Procuraduría General de la República e le llevamos una carta emplazando al procurador pidiéndole que se convierta en actor civil, como manda el Código Procesal Penal en el artículo 50 y 51. ¿Para qué? Para que no solo condenen a los imputados de la corrupción, porque aquí nada más se ha hablado de Brecht, pero hay muchísimos casos de corrupción por ahí, sino que si a usted lo condenan, le condenen, pero que le quiten los bienes y los recursos que tienen, porque como yo decía, si a usted le roban un carro, usted quiere que agarren al ladrón, claro, pero quiere que le devuelvan su carro. Así es. Entonces lo mismo tiene que pasar con la corrupción, que le devuelvan el dinero al pueblo dominicano. Conversar con usted es sumamente interesante, pero el tiempo es dictador. Es un tirano. Un último mensaje, ingeniero, a la población. Bueno, invitar al pueblo dominicano que no pierda las esperanzas. En el año 2020 tenemos un reto fundamental y es de cambiar y propiciar esa transición del liderazgo que necesita el país. Necesitamos una nueva visión de cara a llevar a la República Dominicana a convertirse en ese país que todos siempre hemos soñado. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Hemos conversado con el ingeniero Milton Morrison, un joven intelectual, político, brillante, que aspira a convertirse en presidente en el 2020. Manténgase en sintonía con Visión Global. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos de inmediato.